Un intenso romance que se convirtió en una mortal pesadilla. Un osado escape de la guarida del enemigo. Y una épica disputa familiar que dejó a una joven heredera cautiva en su propio hogar. Pero primero, una sangrienta historia que ocurrió en un remoto páramo británico, que inspiró una obra maestra de la literatura inglesa. Y en el corazón de la leyenda se encuentra esta increíble mansión ancestral. Los muros grises de Cromer Hall se elevan amenazantes sobre la fría y desolada región del este de Inglaterra conocida como Anglia Oriental. Cromer Hall es una mansión fría, dura, sombría y oscura, ubicada a un extremo de Inglaterra, en una parte muy solitaria del mundo. El exterior está cubierto con gárgolas, chimeneas octagonales y ventanas altas con vitrales. Y los pasillos del interior incluyen retratos de la familia, que ha vivido en este lugar por más de 150 años. En 1852, Cromer Hall fue comprada por la familia Cavell, y han vivido ahí desde entonces. Pero esta increíble propiedad también posee una historia de asesinato, venganza y de un éxito literario. El tranquilo pueblo de Blythburgh, en la costa este de Inglaterra, fue remecido por un evento tan impactante que su legado tuvo consecuencias en esta región por casi 500 años. Es una tranquila mañana de domingo en la iglesia de la Sagrada Trinidad cuando ocurre algo aterrador. Un sabueso del infierno se materializa en una iglesia local y mata a 2 personas. Dicen que la gente estaba muerta en el pasillo y que esta criatura se sienta en la iglesia y observa a la congregación con ojos feroces. Después, el can siniestro desaparece, dejando atrás marcas de sus garras en llamas en la puerta de la iglesia. Una marca que se puede ver hasta el día de hoy. Como los avistamientos del monstruoso perro se multiplican en la región, los locales le dan un nombre: Black Shuck. La leyenda de Black Shuck está muy arraigada en esta área. Es una criatura temible, un perro sobrenatural que acecha toda esta parte de la costa de Anglia Oriental. Los rumores de Black Shuck permanecen por siglos acusando al perro de cualquier incidente extraño. Desde la muerte del ganado a niños desaparecidos. La leyenda del perro negro gigante con ojos rojos se queda como un mito local. Pero no es hasta comienzos del siglo XX que un visitante al cercano Cromer Hall asegura la inmortalidad del sabueso para siempre. En el verano de 1901, el famoso creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, está de vacaciones en el pueblo costero de Cromer. En 1901, Conan Doyle es una de las figuras más grandes de la literatura inglesa y la llegada de una celebridad como Conan Doyle fue algo que la prensa local cubrió con muchos detalles. Ansioso por conocer al escritor, el dueño de Cromer Hall, un hombre llamado Benjamin Cavell, invita a Conan Doyle a cenar a su propiedad. En la cena, la conversación gira inevitablemente hacia la historia de Black Shuck. Intrigado, el autor le pide más detalles a Cavell, y el anfitrión revela que su familia tiene su propia versión de la historia del sabueso del infierno, que los ha acechado por generaciones. Su historia comienza en 1677, con un extraño ancestro de Benjamin Cavell, Richard Cavell, su joven y hermosa esposa y su compañero, un perro negro grande. Richard Cavell era un horrible y despiadado terrateniente del siglo XVII. Cree que su esposa le fue infiel. Ella escapa por los páramos y él la sigue con un cuchillo.
Finalmente la captura en el campo oscuro y el malvado aristócrata lleno de rabia la apuñala hasta matarla. Pero Richard Cabell tuvo que pagar por su crimen. Su perro, al ver lo que hizo, lo ataca y destroza su garganta. Y la historia no termina ahí. Se dice que el fantasma del perro adquiere proporciones monstruosas y recorre los páramos aterrorizando al resto de las generaciones de la familia Cabell. Conan Doyle, impresionado con el entorno gótico de Cromen Hall, se asombra con los aterradores detalles de la historia. Y la semilla en la mente del escritor da raíces. Todos esos elementos se unen y empiezan a dar vueltas en la imaginación de Doyle. Y hay un detalle final que completa la historia. De casualidad, el cochero que lo llevó a la propiedad esa noche tenía un nombre inusual: Baskerville. El resultado de esto es la historia El sabueso de los Baskerville. Probablemente la más famosa de las historias de Sherlock Holmes, El sabueso de los Baskerville, se convierte en un clásico de la ficción británica. Cuando publican la historia en 1902, se convierte en una sensación en todo el mundo de habla inglesa, y ha permanecido así desde entonces. Pero pocos lectores saben que la inspiración de la historia está en la visita de Doyle a la increíble mansión de Cromen Hall. Conan Doyle fija la escena para nosotros, describe el lugar donde ocurre esta historia, que es una mansión con ventanillas, torrecillas, chimeneas altas, ventanas montantes, y creo que con esa descripción se puede ver el fantasma arquitectónico de Cromen Hall. Hoy, en las remotas ciénagas de Anglia Oriental, los muros grises de Cromen Hall emergen como un recordatorio de la clásica historia de terror que cautivó al mundo y a la leyenda local de Blackshire, que dicen que aún se puede oír por las noches recorriendo los páramos. Cuando un magnate ladrón de Wall Street conoce a un adinerado aristócrata escocés, el resultado fue un escándalo internacional de proporciones épicas. Y el centro de todo fue un astuto plan creado por el dueño de este castillo. Ubicado en 27 hectáreas de una frondosa ladera de Tarrytown, Nueva York, está esta casa extravagante. Pueden ver que está majestuosamente ubicada sobre una colina con el cielo azul encima. Tiene torrecillas, torres, y cada superficie en el exterior y el interior está tallada. Cubierto de piedra caliza, apodado mármol Sing Sing, por la prisión cercana donde se extrajo la piedra. La imponente construcción se conoce simplemente como Lyndhurst. Este es un castillo único. Es considerado por muchos como la mansión más importante de Estados Unidos. Adentro del castillo de 40 habitaciones, los muebles elegantes y las lujosas decoraciones son una señal de la riqueza, los privilegios y el poder del hombre que vivió ahí, el empresario Jay Gould. Tenemos hermosas ventanas Tiffany, una gran colección de pinturas francesas del siglo XIX y el escritorio portátil del magnate ladrón, que era el lujo máximo en esa época. Pero esta residencia majestuosa también se vincula a una de las mayores estafas. Una que tuvo repercusiones en todo el país y más. Conocido como el mago de Wall Street, Jason J. Gould es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Un arquetípico magnate ladrón. Ha ganado millones usando su influencia política para manipular los mercados a su favor, y su codicia no tiene límites. Es como un director de fondos de cobertura. Es el hombre más odiado de Estados Unidos, pero tiene tanto dinero que no le importa lo que piensen los demás. En el centro del creciente imperio de Gould hay una nueva tecnología que está transformando al país: ferrocarriles. Pero él no los construye. Solo es el que se adueña de ellos.
Y el nuevo objetivo de Gould es adueñarse de Erie Railroad. Gould cree que si puede comprar este ferrocarril, puede manipular las acciones y venderlas para obtener ganancias. Pero a pesar de su riqueza, Gould no tiene el dinero suficiente para hacer el trato y ningún amigo que lo apoye. Como todos odiaban a Jay Gould, había muchas personas que querían verlo fallar. Pero Gould conoce a alguien que podría ayudarlo. Un carismático aristócrata escocés llamado Lord Gordon Gordon. Lord Gordon Gordon le dice que viene de una familia muy adinerada y que tiene varios inversionistas europeos con los fondos que le darían a Jay Gould el control del Erie Railroad. A cambio de traer un grupo de inversionistas ricos, Gould le ofrece a Gordon Gordon una parte del mismo ferrocarril. Gould le da $500,000 en efectivo y acciones que Lord Gordon Gordon debe guardar hasta que se lleva a cabo el trato. Si el trato se realiza, convertirá a Gould en el empresario más poderoso del país. Pero hay una cosa que el magnate no ha considerado. Lord Gordon Gordon no es un lord. Es un impostor. Cuando Gould le da a Lord Gordon Gordon sus acciones, el encantador noble debía guardarlas. Pero no lo hace. Las cobra y escapa del país, destruyendo el trato y humillando a Gould en el proceso. Jay Gould es un empresario muy astuto, y cuando se dio cuenta que lo habían estafado por mucho dinero, debió sentir mucha rabia. Desesperado por vengarse, Gould busca al falso Lord escocés en una casa en Canadá y envía a sus secuaces para que lo traigan a Estados Unidos para enfrentar a la justicia. Pero hasta el mago de Wall Street no pudo anticipar el fiasco que ocurriría. Cuando encuentran a Lord Gordon Gordon, está sentado en un porche, y la escena no es buena. Atan sus pies, sus piernas, y lo lanzan a una carreta cubierta. Básicamente lo secuestraron. Pero llevar al escocés de vuelta a Estados Unidos es más difícil de lo que pensaron. Cuando llegan a la frontera, la policía de Canadá los detiene. Liberan a Gordon Gordon, arrestan a los secuaces de Jay Gould y los llevan a la cárcel. Para los canadienses, el secuestro es mucho peor que un fraude. Y en poco tiempo, todo se convierte en un gran escándalo internacional. Llamaron a los embajadores de ambos países y todo alcanzó niveles muy altos. Más tarde, liberaron a los estadounidenses que estaban en prisión, pero no fue algo discreto. Al parecer, Lord Celta se salió con la suya. Pero el magnate vengativo no se va a rendir. Finalmente, Gould logra que la policía canadiense emita una orden de arresto para el intrépido impostor. Y el 1 de agosto de 1874, cuando Gordon Gordon ve a la policía acercándose, sabe lo que va a pasar. Se dio cuenta en ese momento y decidió que era mejor terminar con todo ahí. Antes que la policía pueda escoltarlo a prisión, Gordon Gordon saca un arma y se quita la vida, negándole a Jay Gould la satisfacción de verlo en la corte de Estados Unidos. Al final, Lord Gordon Gordon es uno de los mejores estafadores de la historia. Pero el final de la historia tiene un giro. Lo interesante de Lord Gordon Gordon es que no sabemos quién es. La verdadera identidad del falso Lord escocés es un misterio hasta hoy. Por su parte, Jay Gould nunca olvida el incidente, pero no le permite que se interponga en su impecable ambición. Aunque sus sueños de encontrar el Erie Railroad fallan, siguen ganando millones manipulando los esquemas de Wall Street. Y en 1880, usa parte de su fortuna para comprar esta mansión. Como decimos, el hogar de un hombre es su castillo. Eso se da literal y figurativamente con Lyndhurst. Y hoy, este majestuoso castillo de Tarrytown yace como un recordatorio del infame millonario estadounidense que fue engañado por un encantador impostor.
un osado intento de escape del corazón de la Alemania nazi. Este juego del gato y el ratón ocurrió dentro de los enormes muros de piedra de uno de los castillos más prohibidos de Europa. En las alturas de un monte con vista al río Molda, en el este de Alemania, se encuentra la increíble construcción blanca del castillo Karldiest. Se puede ver desde muy lejos porque está en la cima de un monte rocoso. Este enorme complejo de edificios interconectados y oscuros pasillos rodean un santuario interior que muestra el sórdido pasado del castillo. Hace 10 años lo pintaron de blanco, pero es solo un disfraz. Porque cuando entras, tiene un aspecto imponente, amenazante y aterrador. El castillo original fue construido hace casi 1000 años, como un bastión contra los invasores extranjeros, y en gran parte del siglo XIX sirvió como uno de los manicomios más grandes de la región. Pero la función más infame de la estructura fue la de un campo de guerra de prisioneros nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Tienes estos enormes muros de piedra y una proporción de guardias a prisioneros que, en ese momento, era casi de 1 a 1. Pero a pesar de la intensa seguridad, siempre hubo una cosa en las mentes de los prisioneros: escapar. Y un incidente se destaca como el escape más audaz en la historia militar. La Segunda Guerra Mundial estallaba en toda Europa y los alemanes tienen la ventaja. Pero con su éxito en el campo de batalla, los nazis se enfrentan a un dilema. ¿Qué hacer con los miles de oficiales aliados que han capturado? Muchos de ellos decididos a escapar de las garras de sus captores alemanes. Los alemanes tenían un problema. Podrían hacer que cada prisionero del campo de guerra no pudiera escapar, o poner todas las manzanas podridas de Alemania en el mismo canasto. Y eso fue lo que hicieron. Equipado con guardias armados y alambre de púas, el castillo Karldiest es transformado en una prisión antiescapes, diseñado especialmente para albergar a los prisioneros de guerra. Y entre ellos hay un recluso de 31 años y capitán del ejército británico llamado Pat Reed. Pat Reed es un oficial británico convencional por fuera. Pero Pat Reed tiene una habilidad poco común. Pat Reed era muy bueno para hacer cosas. Pasó mucho tiempo usando un torno dental robado para hacer llaves maestras. Usando su mejor llave maestra, Reed confía en que puede abrir cualquier cerrojo del castillo Karldiest y escapar del fuerte alemán. Y la noche del 14 de octubre de 1952, Reed y un pequeño grupo de reclusos deciden hacer el intento. En ese momento, todo marchaba bien. Logran abrir una ventana de la cocina y salir hacia una sección alemana de la prisión donde viven los guardias nazis. Evitan las luces de búsqueda, se arrastran por los techos de los edificios exteriores, se deslizan y llegan al patio alemán. En el lado exterior del patio, lo único que queda entre los hombres y la libertad es una última puerta. Pat Reed pudo abrir casi todos los cerrojos y cree que también podrá abrir esta puerta. Pero hay un problema. Pasa 1 hora tratando de abrir el cerrojo, pero sin conseguir hacerlo. Varados adentro de la sección alemana del castillo, es cosa de tiempo antes de que los atrapen. Como la llave maestra no funciona, Pat Reed debe pensar un nuevo plan para salvar a los fugitivos de su destino. A regañadientes, el grupo abandona su meticuloso plan de escape. Pat Reed empieza a improvisar y encuentra una pequeña puerta a un extremo del patio. Se mueven, abren la puerta y entran. Ahí logran entrar a un sótano. Parados en varios centímetros de aguas fétidas, no saben hacia dónde moverse. Pat Reed nota un rayo de luz. Es una especie de ventilación. Al comienzo creen que no es posible escapar por esa ventilación.
Pero Pat Reed sube hasta el techo y empieza a pasar su cuerpo por la abertura. Logra pasar, pero el único problema es que es una abertura muy estrecha. Pero quitándose su ropa y moviendo su cuerpo con la curva de la abertura, Reed logra salir por ahí. Los otros prisioneros lo siguen y milagrosamente se encuentran afuera de los muros del castillo. Fingiendo ser trabajadores y usando identificaciones falsas, logran subir a un tren de pasajeros y viajar 640 kilómetros hasta la frontera suiza. En medio de la noche, su larga búsqueda de la libertad se termina. Pasaron la víspera de Navidad juntos y tuvieron una celebración increíble. Probablemente fue el escape británico más exitoso. Hoy los desgastados muros blancos del castillo Coldis casi no podrían ser reconocidos por los valientes soldados que arriesgaron sus vidas para desafiar a sus captores nazis. Y ahora es un memorial solemne de su pequeña victoria y gran triunfo de la causa aliada. Un intenso romance y un castillo de ensueño. Esta es la historia de cómo el sueño de una mujer de una vida de lujos se convirtió en una pesadilla mortal. El pequeño pueblo de Berkeley Spring, en Virginia Occidental, fue famoso por los poderes curativos de sus aguas minerales. Ahora es conocido por albergar una fortaleza de estilo medieval y un lugar de una romántica y dramática historia de amor, el Castillo Berkeley. Desde el comienzo fue un lugar especial. Se encuentra sobre un monte con vista al centro de la ciudad. Cuando lo terminaron, era una de las residencias más grandes de Virginia Occidental, adornado con dramáticas torres de piedra e íconos cristianos medievales. La entrada es un área grande y abierta con 6 habitaciones, una sala de dibujo y un comedor. El castillo tiene sus orígenes en una historia de amor única que cautivó a todo el país. Y aún mantiene ese encanto. Aunque nació de un romance, este castillo también fue protagonista de una impactante historia de codicia, traición y muerte. El adinerado veterano de guerra, coronel Samuel Taylor Sooth, está enamorado. Samuel Taylor Sooth era un hombre muy rico en el área de Washington. Era el embajador de Inglaterra bajo el presidente Grant. Y el objeto de su afecto es la mucho más joven Rosa Pelham, la encantadora hija de un congresista de Alabama. Ella sabía lo que quería en la vida y hacía lo que quería. Mientras su romance avanza, el viejo soldado busca la oportunidad de asegurar la mano de Rosa en matrimonio. El coronel Sooth le dijo que si se casaba con él, le construiría un castillo con vista al pueblo. Seducida con la idea de esa vida de lujos, acepta la propuesta del coronel Sooth. Y 3 días después, se casan. Al poco tiempo, la pareja empieza a planificar el castillo de ensueño de Rosa, según sus especificaciones. Trajeron albañiles de Alemania y por 3 años trabajaron en la construcción del castillo. Y en 1888, el castillo está casi listo, pero cuando la pareja se muda, empieza la tragedia. En septiembre de 1888, el coronel Sooth se enfermó repentinamente y al terminar el mes murió. En vez de llorar en calma la pérdida de su dedicado esposo, Rosa gira la atención hacia ella e invita a todo el mundo a disfrutar de sus hermosos entornos. Hubo muchas fiestas que duraban toda la noche. Las lujosas fiestas de Rosa eran legendarias entre la élite de Washington. Sus amigos de alta sociedad la apodaban Reina Rosa. No escatiman en nada. Y no pasa mucho tiempo antes de que Rosa esté acompañada por varios hombres. Rosa tenía amantes. No era discreta con eso. Quería ser el centro de atención y era el centro de atención. A pesar de la reciente muerte de su esposo,
Rosa tenía lo que siempre quiso. Pero su estilo de vida de ensueño se convertirá en una pesadilla mortal. En el cambio de siglo en Virginia Occidental, Rosa Pelham realiza fiestas tras fiestas en el fantástico castillo que su difunto esposo construyó para ella. Pero dice la leyenda que una noche las festividades terminaron en muerte. Cuando su amante, un hombre llamado James, tropieza y cae sobre su paraguas. El paraguas traspasó su cuello y lo mató. Y James no fue el único de los acompañantes de Rosa con un trágico final. Otro amante, un hombre llamado Joe Bone, conoció el otro lado de Rosa. La historia dice que Joe Bone y Rosa discutieron en el techo. Supuestamente, accidentalmente, él cayó y murió. Y con su último aliento, Joe Bone sella el destino de Rosa. La maldijo a ella y también al castillo. Y al poco tiempo la maldición tiene efecto. Los ciudadanos comienzan a preguntarse si Rosa estaba detrás de las muertes de sus dos amantes y de su esposo. Los rumores decían que Rosa sí tenía que ver con eso. Tal vez no era una reina social, sino que una fría asesina en serie. Y en un momento las cosas se pusieron serias. Las fiestas cesaron y aunque nunca la culparon de ningún crimen, Rosa es evitada, arruinada por los rumores y el escándalo. Sus amigos la dejaron y se convirtió en el hazmerreír del pueblo. Al parecer, la legendaria maldición de Joe Bone funcionó. Rosa cae en pobreza. Su amado castillo Berkeley es vendido en una subasta pública y en 1947 muere sola, llevándose a la tumba la misteriosa verdad de lo que pasó entre ella y sus desafortunados amantes. Hoy, el castillo Berkeley sigue en las colinas de Virginia Occidental como un potente recordatorio del enamorado coronel y los rumores oscuros que rodean a su mujer. Un ambicioso y joven sacerdote, una reina fugitiva y una misteriosa fortuna que transformó a todo un pueblo. La historia secreta de esta remota ciudad en el sur de Francia ha confundido a los visitantes por generaciones. En la cima de una colina, en la sombra de los Pirineos, se encuentra el pueblo medieval de Rennes-le-Château. Te atrae. Es casi como una invitación que dice, fíjate bien y vas a encontrar algo interesante. Esta aldea amurallada es hogar de una lujosa casa y un magnífico conservatorio. Y al centro de esta aldea se encuentra una siniestra capilla decorada con impactantes imágenes del cielo y del infierno. Es la iglesia de Santa María Magdalena. Y no es como las otras iglesias que son construidas para la luz. Esta es muy oscura y sobre la puerta puedes leer en latín la frase, este lugar es terrible. Antiguamente una humilde comunidad agrícola, Rennes-le-Château ahora es el centro de uno de los misterios más impactantes de toda Francia, atrayendo a decenas de miles de visitantes cada año. La razón, se dice que este encerrado bastión esconde un gran tesoro enterrado. Eso es lo que más atrae a la gente a Rennes-le-Château. Su tesoro, que sigue ahí. El sacerdote de 33 años, Bérenger Saunier, llega al pueblo de Rennes-le-Château para dirigir su iglesia, Santa María Magdalena. Pero cuando recorre la capilla le impacta su condición. Ya no había plomo en el techo. Los lugareños habían guardado cerdos en el presbiterio y prácticamente se estaba desmoronando. Aunque el sacerdote no cuenta con los fondos para restaurar toda la iglesia, decide reparar su altar de piedra. Trabajando con albañiles, levanta la losa de los dos antiguos pilares de piedra caliza que la afirman. Cuando descubre que los pilares son huecos,
que adentro de uno de ellos hay algo extraordinario. Un grupo de misteriosos pergaminos escritos en código. Lo que dicen es un misterio hasta hoy. Pero lo que sí se sabe es que después de encontrarlos, Saunier comenzó a excavar el piso de la iglesia. Nadie sabe lo que estaba haciendo, pero estaba ahí, solo. Con una pala excavó la mitad de la iglesia. En las semanas siguientes, el sacerdote empieza a comprar artefactos muy costosos para su iglesia. Ahí fue cuando el dinero apareció. Saunier no escatima en gastos en pinturas y en finas estatuas religiosas. Construye una lujosa casa como su residencia, junto con una adornada torre que se convirtió en su biblioteca personal. Era un gran proyecto. Hizo grandes cambios y también hizo lujosos regalos a la gente del pueblo. Crisoles de oro, joyas antiguas. Al momento de su muerte en 1917, Saunier había gastado el equivalente a millones de dólares en el humilde pueblo de Rennes-le-Château, de donde obtuvo sus fabulosas riquezas. En los años posteriores a su muerte, surge una impresionante teoría que podría explicar la fuente de la repentina riqueza de Saunier. La historia comienza en Egipto, en el siglo XIII. El rey Luis IX de Francia está en una cruzada, donde es capturado y encarcelado en la ribera del río Nilo. En Francia, su madre, Blanca de Castilla, se queda para defender la monarquía. Pero en ausencia del rey, el pueblo se inquieta y la anciana matriarca se enfrenta a una revuelta armada de 30.000 campesinos. Creo que tomó y sacó todo lo que pudo de cualquier parte y después llegó a un punto donde desapareció por el sur. La reina madre escapa de París por los Pirineos, llevando con ella unos 18 millones de francos de oro del tesoro francés. Cuando Blanca se acerca a la frontera española, decide enterrar el tesoro en túneles y cuevas y alrededor del pequeño pueblo de Rennes-le-Château. Cuando vas a esa área y ves lo montañosa que es, los cientos de cuevas y pasajes que tiene, notas que es un buen lugar para esconder una fortuna. Con su salud deteriorándose, la reina fugitiva se esconde en los Pirineos y antes de morir, le deja a su hijo Luis IX un elaborado mensaje en código con la ubicación del oro enterrado. Entonces, los pergaminos encontrados por Bérenger Saunier en el altar de la capilla Rennes-le-Château son, en realidad, un mapa que revela la ubicación del tesoro enterrado. Tal vez nunca lo sepamos. Hasta el día de hoy, la idea de encontrar el resto del tesoro escondido sigue atrayendo a cazafortunas de todo el mundo. La gente siempre está excavando, pero nadie lo ha encontrado. Hoy, las hermosas estructuras de Rennes-le-Château permanecen silenciosas sobre este aislado valle pirineo, custodiando uno de los misterios sin resolver más grandes de la historia europea. Cuando una cruel trepadora encierra a su hija en su propia casa, todo indica que provocará una disputa familiar épica. Y todo ocurrió aquí, en el patio de los juegos de los ricos. Construida en una hermosa hectárea llena de jardines, esta mansión del siglo XIX, en el corazón de Newport, Rhode Island, está llena de detalles lujosos de riqueza y ambición. La casa está decorada con frisos, con imágenes de diosas y dioses griegos, y su constructor la llamaba Templo de las Artes. Terminada con un valor de 11 millones de dólares, más de 250 millones de dólares actuales, esta estructura neoclásica posee una vista panorámica de Rhode Island Sound. Esta es la Casa Marble. Creo que la Casa Marble es el epítome del glamour y el drama de la época dorada.
La extravagancia de la casa no tiene igual en Norteamérica y solo se puede comparar con los grandes palacios de la realeza europea. Estás completamente rodeado en esta atmósfera de oro y mármol, de pinturas francesas e italianas en marcos adornados y del famoso salón de baile dorado. Pero el esplendor opulento de esta gran propiedad esconde un oscuro secreto familiar. Fue el lugar de uno de los conflictos entre madre e hija más legendarios de esa época. Alva Erskine Smith, de 21 años, es una cruel trepadora y tiene la misión de conseguir al hombre más adinerado de todos. Alva es una mujer ambiciosa del siglo XIX. La única opción para una mujer en esa época era casarse bien. Y ella estaba decidida a casarse muy bien. La perseverancia de Alva da resultados y más tarde se compromete con nadie más que William Keysan Vanderbilt, el nieto de Cornelius Vanderbilt, que era el hombre más rico del mundo. Y el 20 de abril de 1875, Alva y William se casan. Desde el comienzo de su matrimonio con William K. Vanderbilt, Alva decide que serían el rey y la reina de la sociedad. Y al poco tiempo Alva construye lo que espera sea la casa de verano más grande de Newport, Rhode Island. Con más de 14.000 metros cúbicos del mármol más fino y detalles que evocan al Palacio francés en Versalles, la Casa Marble es la única de su tipo en Estados Unidos. Ella quería asegurarse que todos supieran que había llegado. Pero la extravagancia de Alva no es bien recibida entre sus adinerados vecinos. No tuvieron problemas en hablar a sus espaldas. Entonces prueba una estrategia nueva. Si el escalón más alto de la sociedad estadounidense no la acepta, tal vez a sus hijos sí. Alva empieza a trabajar en su hija, Consuelo. A Consuelo le enseñan solo a hablar francés, ya que es la lengua franca de la aristocracia internacional. Y para darle una buena postura aristocrática, le ponen un aparato con una varilla de acero en su columna. Además de eso, Alva arregla todo para que Consuelo se case con un aristócrata inglés, el duque de Marlborough, Charles Spencer Churchill. Pero Consuelo, de 18 años, tiene su objetivo más cerca de casa. Irónicamente, Consuelo se enamoró del que era su vecino, un joven llamado Winthrop Rutherford. Sin embargo, Alva estaba decidida a formar esta pareja con Marlborough. El conflicto empeoró aquí en la Casa Marble cuando Consuelo anunció que no se casaría con el duque. Alva dijo: sí, te vas a casar y te voy a encerrar en la casa hasta que cambies de opinión. Alva encierra a Consuelo en su habitación, pero ella sigue firme. En un momento, Alva amenaza con tomar un arma y dispararle a Winthrop Rutherford. Y todo sería culpa de Consuelo y tendría que vivir con ese peso en la conciencia. Y cuando eso no funciona, Alva usa una técnica nueva. Un día, el doctor le pide a Consuelo que vaya a la recámara de su madre y le informa que Alva sufre de una condición cardíaca posiblemente fatal. El doctor le dice que la enfermedad de su madre se relaciona directamente con que ella no se case con el duque. Consuelo finalmente cede bajo la presión. Para no vivir con la culpa de la muerte de su madre, acepta casarse. Casi al instante, Alva se recupera de esa supuesta enfermedad cardíaca y al día siguiente procede a hacer los planes para la boda. Consuelo se da cuenta que su madre y el doctor la engañaron, pero es demasiado tarde. Pocas semanas después, se casa con el duque Marlborough. Pero la unión no es feliz y más tarde, la pareja se separa.
Libre de las cadenas de este matrimonio arreglado, Consuelo perdona a su madre, pero aunque ambas se reconcilian, la reputación de Alba de trepadora social permanece. Creo que Alba es recordada hasta hoy como la madre querida de la época dorada. Hoy, la brillante construcción de la Casa Marble es un recordatorio tangible de la suprema opulencia de la sociedad de Newport y de lo lejos que puede llegar una mujer para asegurar su estado social.